Yo vi cómo mi suegra colocaba el último plato de solomillo jugoso frente a mi cuñado, con esa sonrisa falsa que siempre reservaba para los suyos, mientras mi asiento permanecía vacío, un hueco acusador en la mesa. En ese instante, juré que el veneno de su desprecio se convertiría en su propia ruina, y que cada bocado que ellos disfrutaban sería el último clavo en su ataúd familiar. Pero nadie, ni siquiera yo en mis peores pesadillas, imaginaba que el verdadero monstruo en esa casa no era ella, sino el hombre que juré amar hasta la muerte. El sol de Sevilla entraba a raudales por las persianas entreabiertas de la casa de mi suegra, pintando rayas doradas sobre la mesa del comedor como si intentara disimular la podredumbre que se cosía debajo. Era el domingo de resurrección, y el aroma del cordero asado se mezclaba con el de las torrijas empapadas en miel, un festín que mi suegra, Carmen, preparaba con el mimo de una reina coronando a su corte. Yo, Elena, acababa de cumplir 35 años, pero en esa casa me sentía como una intrusa, una sombra que se desvanecía con cada mirada de reojo. Pasa, Elena, pasa, me había dicho mi esposo, Javier, esa mañana, tomándome del brazo con esa urgencia que siempre tenía cuando íbamos a visitar a su familia. Javier era alto, moreno, con esos ojos verdes que me habían enamorado en la Universidad de Granada, donde nos conocimos hace 10 años. Él era el arquitecto prometedor, yo la periodista freelance que soñaba con destapar escándalos en el país. Pero desde que nos casamos, esa vida de sueños se había convertido en una rutina asfixiante, atada a las expectativas de una familia que me veía como una extranjera, aunque hubiera nacido a solo 2 horas de allí, en Córdoba. Carmen, mi suegra, era el epicentro de todo. Viuda desde que Javier tenía 15 años, había criado a sus 3 hijos Javier, el mayor, Miguel, el vividor, y Ana, la princesita con una mano de hierro envuelta en guantes de terciopelo. Su casa en el barrio de Triana era un santuario de recuerdos, fotos enmarcadas de las ferias, crucifijos bendecidos en la Semana Santa, y un altar improvisado a su difunto esposo, Paco, que parecía juzgarme desde cada rincón. Yo nunca encajé. Eres demasiado independiente, me dijo una vez, con esa voz melosa que ocultaba el filo de un cuchillo. Independiente. Como si ser una mujer que pagaba sus propias facturas fuera un pecado mortal en esa dinastía de hombres. Llegamos a las 2 en punto, como dictaba el ritual. Javier aparcó el coche en la plaza estrecha, llena de motos y el eco de una guitarra flamenca lejana. Bajé con una botella de Rioja bajo el brazo, mi contribución humilde al banquete. Dentro, el bullicio ya había empezado, risas estridentes, el tintineo de copas, y el mando de Carmen orquestando todo. Javier, mi niño, y Elena, ¡qué bien te ves!, exclamó, besuqueando las mejillas de su hijo mientras me daba un apretón de manos que duró un segundo menos de lo necesario para ser cordial. La mesa estaba puesta para 8, Javier, yo, Carmen, Miguel con su esposa Lola, una rubia teñida que coleccionaba joyas falsas, Ana con su novio Paco, un tipo anodino que trabajaba en un banco, y los 2 sobrinos, unos mocosos de 10 y 12 que correteaban como diablillos. Pero cuando llegó la hora de servir, algo se torció. Carmen emergió de la cocina con bandejas humeantes, primero los filetes, jugosos y crujientes por fuera, con esa salsa de Pedro Ximénez que era su especialidad secreta. Colocó uno frente a Javier, otro para Miguel, uno para Paco, incluso para los niños, cortados en trozos pequeños. Ana recibió el suyo con un guiño cómplice. Lola, por supuesto, tuvo el doble de guarnición, porque pobrecita, con esa dieta eterna. Y luego, nada. Mi plato permaneció vacío, solo con una ramita de perejil como burla. Miré a Javier, esperando que dijera algo, pero él evitó mis ojos.
cortando su carne con deleite culpable. ¿No hay para mí?, pregunté. Mi voz un susurro que cortó el aire como un latigazo. Carmen parpadeó, inocente. Ay, Elena, qué despiste. Pensé que estabas a dieta, con ese trabajo tuyo tan estresante. ¿Verdad, Javier? Tú me dijiste que comía poco. Javier murmuró un sí. Mamá ahogado. Y el silencio se espesó como la salsa en sus platos. No era la primera vez. Recordé las navidades pasadas, cuando olvidó mi regalo y me dio un pañuelo usado. O la vez que, en una discusión familiar por herencia del viejo piso de Paco en el centro, me llamó la forastera delante de un notario. Pero esto era diferente. Esto era hambre literal, un acto de exclusión que me dejó temblando de rabia contenida. Me levanté, excusándome con una sonrisa tensa, y me encerré en el baño. Allí, frente al espejo agrietado, juré que no lloraría. No les daría esa satisfacción. En cambio, saqué mi teléfono y busqué en Google cómo envenenar una familia sin dejar rastro. No lo decía en serio. O tal vez sí. Salí con la cabeza alta, rechazando el plato tardío que Carmen me ofreció con fingida culpa. Come algo, hija. No seas quisquillosa. Hija. La palabra me quemó la lengua. Cenamos en silencio, yo picoteando una ensalada marchita que encontré en la nevera. Los postres llegaron como un insulto final, flan casero con caramelo brillante para todos, excepto para mí. Elena no toma lácteos, ¿verdad?, mintió Carmen, y Javier asintió como un perrito entrenado. Esa noche, en el coche de vuelta, exploté. ¿Cómo pudiste dejar que pasara eso? Tu madre me humilló delante de todos. Javier suspiró, cansado. Es su casa, Elena. No hagas una montaña de un grano de arena. Mamá te quiere a su manera. ¿A su manera? Esa frase se clavó en mi pecho como una espina. Al llegar a nuestro piso en Nervión, me encerré en el estudio y abrí mi viejo cuaderno de notas, donde guardaba ideas para artículos que nunca vendí. Pero esa noche, no escribí sobre corrupción política. Escribí sobre venganza. Pequeños detalles, el banco donde Carmen guardaba sus ahorros. El secreto de Miguel con las drogas que olía en sus visitas. El affair de Ana con un profesor casado que yo había oído por casualidad. Piezas de un rompecabezas que, unidas, podrían derrumbar su torre de marfil. Los días siguientes fueron un torbellino de normalidad falsa. Javier se disculpó con flores robadas de un jardín vecino, y yo lo perdoné porque el amor es un hábito más que una elección. Pero en el trabajo, mientras cubría un caso de fraude inmobiliario en el ayuntamiento de un escándalo que involucraba a constructores corruptos como los amigos de mi suegro difunto, encontré la chispa. Un contacto anónimo me pasó documentos, facturas falsificadas, sobornos, y el nombre de Paco, mi difunto suegro, en el centro de todo. Carmen siempre lo había pintado como un santo. Pero aquí estaba la verdad, un ladrón que había estafado a familias humildes para construir su imperio de pisos cutres. Llamé a mi amiga Luisa, abogada en Córdoba, y le conté todo menos el contexto personal. Si esto sale a la luz, destrozaría a muchas familias, dijo ella. Pero también sanaría otras. Esa noche, soñé con Carmen sirviendo platos vacíos a un cementerio de fantasmas. Al despertar, supe que había cruzado una línea. La venganza no era un sueño, era un plan. Semanas después, la grieta se ensanchó. Miguel, el cuñado, me pidió un préstamo de 5.000 euros para un negocio. Sabía que era para pagar deudas de juego, pero accedí, grabando la conversación en mi teléfono. No le digas a mamá, suplicó. Sonreí. Mis labios están sellados. Mientras tanto, investigaba el pasado de Carmen, un divorcio casi ocurrido con Paco por infidelidad, tapado con dinero sucio.
Cada descubrimiento era un filete que devoraba en secreto, saboreando el jugo de su futura caída. Javier notó mi cambio. Estás distante, amor. ¿Es por lo de mamá? Lo besé para callarlo. Solo trabajo. Pero en realidad, tramaba. Envié un email anónimo al periódico Documentos sobre Paco López, Kenstrachter fraudulento. Adjunté pruebas. El artículo salió un martes, titulado El fantasma de la burbuja inmobiliaria, estafas olvidadas en Sevilla. Carmen me llamó histérica. ¿Has sido tú, esa zorra periodista? Negué, pero su voz temblaba. El primer bocado de mi venganza sabía a victoria. Sin embargo, el precio empezó a cobrarse. Javier me miró diferente, como si yo fuera la extraña en nuestra cama. Y en las noches, el sueño me eludía, perseguido por el eco de platos chocando. Valía la pena. Aún no lo sabía. Pero el hambre que Carmen me había impuesto no era solo de comida, era de dignidad. Y yo iba a devolvérselo multiplicado por 100. La llamada de Carmen llegó a las 7 de la mañana, rompiendo el silencio de mi piso como un grito en la catedral. Ven ahora mismo, Elena, esto es tu culpa. Su voz era un torrente de veneno, entrecortada por sollozos que sonaban a teatro barato. Javier ya se había ido al trabajo, dejando una nota, no respondas. Daré tiempo. Pero yo respondí. Conduje hasta Triana bajo una lluvia fina que empañaba el parabrisas. Mi corazón latiendo al ritmo de los limpiaparabrisas. Sabía que el artículo había dado en el clavo. Las redes sociales bullían con comentarios. Vecinos recordando cómo Paco les había quitado sus ahorros en la crisis del 2008. Ese cabrón nos dejó en la calle, tuiteaba un usuario. Justicia poética, pensé. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como una invitación al caos. Dentro, Carmen paseaba de un lado a otro del salón, con el pelo revuelto y un cigarrillo encendido de ella, que presumía de no fumar desde la muerte de Paco. «Mira lo que has hecho», gritó, lanzándome el periódico abierto por la página 3. La foto de Paco, sonriente en una inauguración, ahora parecía una caricatura siniestra. Has destruido su memoria. Eres una víbora. Me senté en el sofá de terciopelo raído, cruzando las piernas con calma fingida. No fui yo, Carmen. El periodismo destapa verdades. No las inventa. Mentira piadosa. Había sido yo, pero con fuentes verificables. Ella se acercó, oliendo a tabaco y desesperación. Siempre supe que no eras de fiar. Llegaste con tus ideas modernas, tu carrera, y nos infectaste. Javier era feliz antes de ti. Sus palabras eran dagas, pero yo había aprendido a esquivarlas. Feliz como un pájaro enjaulado, querrás decir. Bajo tú a la protectora. La discusión escaló rápido. Carmen reveló más de lo que pretendía. Paco no solo había estafado, había tenido un amante en Málaga. Una contable que guardaba pruebas. Lo tapé todo por los niños, confesó, con lágrimas que surcaban su maquillaje corrido. Por primera vez, vi a la mujer detrás de la matriarca. Frágil, rota, aferrada a un legado podrido. Pero la compasión duró un segundo. Recordé mi plato vacío, las risas ahogadas, y el fuego de la rabia avivó de nuevo. Tapaste mentiras con más mentiras. Ahora, el mundo sabe. Salí de allí con una carpeta que ella me tiró a la cara, cartas amarillentas de Paco, confesiones de amor a la amante. Llévatelas, si tanto te gustan los trapos sucios. En el coche, las leí con avidez. Eran dinamita. Una mención a un hijo ilegítimo, un chico de 18 años en Málaga que Paco había ignorado. Un medio hermano para Javier, el twist perfecto para mi venganza. De vuelta en casa, llamé a Luisa. Necesito ayuda legal. Quiero divorciarme. Ella jadeó. Elena,
Por Dios, ¿qué ha pasado? Le conté lo del artículo, omitiendo mi rol. Es el detonante. Pero hay más infidelidades. Deudas ocultas. Quiero mi parte justa. Luisa accedió a representarme, pero advirtió, las familias como la tuya no se rinden fácil. Prepárate para la guerra. Esa tarde, Javier llegó temprano, con bolsas de comida tailandesa, mi favorita. Un intento de paz. Mamá está destrozada. Dice que publicaste eso para vengarte de la comida. Reí, amarga. Vengarme de un filete. ¡Qué ridículo! Pero él no rió. No es solo eso, Elena. Desde que te casaste, mamá siente que te la estás quitando. Eres diferente. Diferente. La palabra que Carmen usaba como arma. Cenamos en silencio. El picante de la comida quemándome la garganta como remordimientos no expresados. Noches después, organicé mi contraataque. Contacté al hijo ilegítimo vía redes, sé quién es tu padre. Puedo ayudarte a reclamar lo tuyo. Se llamaba Raúl, un mecánico de 28 años con ojos idénticos a los de Javier. Respondió al día siguiente, no quiero dinero. Quiero justicia. Le envié copias de las cartas. Entonces, hagamos que duela. El siguiente golpe cayó en una reunión familiar obligatoria, organizada por Ana para arreglar las cosas. Fuimos todos a un restaurante en el Alcázar, con vistas al Guadalquivir que brillaba como un río de plata bajo la luna. Carmen llegó demacrada, aferrada al brazo de Miguel. Hablemos como adultos, propuso Ana, siempre la mediadora. Pero yo tenía mías en la mengue. Durante el entrante el jamón ibérico, irónicamente servido a todos por igual, saqué mi teléfono. He estado investigando el legado de Paco. Hay un hijo más. Silencio de muerte. Mostré la foto de Raúl. Javier palideció. Imposible. Carmen se atragantó con el vino. Mentiras. Esa puta de Málaga era una mentirosa. Pero las cartas no mentían. Miguel maldijo. Lola se tapó la boca. Ana lloró. El camarero nos miró con curiosidad morbosa. Javier me arrastró al baño. ¿Por qué? ¿Por un plato vacío? Sacudí la cabeza. Por años de desprecio. Por tratarme como basura. ¿Y tú? Tú lo permitiste. Él negó. Lágrimas en los ojos. Te amo, Elena. Pero mamá es mi sangre. Sangre. La excusa de siempre. Entonces elige, le dije. Salió sin responderme. Al día siguiente, Raúl contactó a un tabloide local. Hijo secreto de estafador sevillano, busca su herencia. El escándalo explotó, portadas, entrevistas, un documental en TV. Carmen me bloqueó en todos lados, pero su odio era palpable incluso en el silencio. Javier se mudó temporalmente a casa de Miguel. Necesito espacio, escribió en un SMS. Espacio. Como el hueco en mi plato. Sola en el piso. Me hundí en la depresión. El trabajo se resintió. Mi editor me llamó, estás distraída. Elena. ¿Problemas personales? Mentí. Pero en el fondo, la duda carcomía, ¿era venganza o autodestrucción? Llamé a mi madre en Córdoba, la única que siempre me entendió. Vuelve a casa, hija. Esa familia te está matando. Pensé en ello, pero el orgullo me retuvo. En cambio, profundicé, descubrí que Carmen había falsificado testamentos para excluir a la amante de Paco, robándole mails. El clímax se acercaba. Planeé el golpe final, una demanda colectiva de las víctimas de Paco, liderada por mí como testigo clave. Luisa preparó los papeles. Esto las arruinará, dijo. Asentí. Pero entonces, el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, un sueño donde Carmen, anciana y sola, me suplicaba perdón. Desperté sudando.
podía parar, ¿no? El tren ya rodaba. Las semanas siguientes fueron un vórtice de llamadas de periodistas, miradas furtivas en la calle y un Javier que se convertía en un extraño. Volvió a casa una noche, oliendo a whisky barato y a la colonia de su madre. «Tenemos que parar esto», murmuró, cayendo en el sofá. Yo preparaba café. Mi ritual para mantener la cordura. ¿Parar qué? ¿Exactamente? ¿La verdad saliendo a flote? Él se pasó las manos por el pelo. Raúl es un oportunista. Mamá dice que Paco lo negó hasta el final. ¿Y tú? ¿Por qué lo trajiste a nuestras vidas? Porque duele ser invisible. Quise gritar. En cambio, le serví el café negro, como su alma en ese momento. Porque merezco respeto, Javier. Tu familia me pisoteó durante años. El filete fue solo la gota. El río, sarcástico. Un filete. Eres patética, Elena. Esas palabras me helaron. Patética. Como las torrijas que rechacé esa Pascua. Me levanté, temblando. Vete. No vuelvas hasta que elijas. Se fue al amanecer, dejando un vacío que llené con trabajo febril. El artículo sobre Paco se viralizó. Víctimas contactaban mi email, viudas arruinadas, familias en la ruina. Gracias por dar voz. Escribían. Pero también amenazas, un email de Miguel, te arrepentirás. Puta. Lo guardé como munición. Carmen contraatacó de forma sutil, como siempre. Difundió rumores en el barrio. Elena es una ambiciosa que usa a mi hijo. Mis vecinos, gente de Triana que chismorreaba en las coladas, empezaron a evitarme. Una vez, en el mercado de la feria, una anciana me escupió, ladrona de familias. Lloré en el coche, pero canalicé el dolor en la demanda. Luisa presentó los papeles, 10 víctimas reclamando 2 millones en total. Carmen es la albacea, pagará con todo, explicó. El twist llegó inesperado, como un flamenco en una procesión fúnebre. Una tarde, mientras revisaba documentos en una cafetería de la Macarena, Raúl se sentó frente a mí. Alto, con tatuajes de motos en los brazos, ojos verdes como Javier. Gracias, dijo, sin preámbulos. Pero no vine por dinero. Quiero conocer a mi familia. Le ofrecí un café. Hablamos horas, su madre muerta de cáncer, su vida en talleres mugrientos. Paco me ignoró, pero Carmen. Ella sabía y lo encubrió. Asentí. Es experta en eso. Entonces, la bomba, hay más. Paco tenía deudas con la mafia andaluza. Préstamos para sus pisos. Si la demanda prospera, vendrán a cobrar. A quien quede. Mi estómago se revolvió. Mafia. Imágenes de películas de los 80, tiroteos en bares de flamenco. Cuerpos en el río. Pruebas, exigí. Me mostró mensajes de un primo de Paco, un matón llamado El Tuerto. Carmen lo maneja desde las sombras. Usa el piso del centro como garantía. Salí de allí mareada. ¿Mi venganza invocaba demonios reales? Llamé a Javier, necesito verte. Es grave. Nos encontramos en un parque junto al río, bancos húmedos por la niebla matutina. Le conté todo. Raúl dice que hay mafia. Él palideció. Mentiras. Mamá es una santa. Pero dudaba, lo vi en sus ojos. Ayúdame a parar esto, suplicó. Por nosotros. Por nosotros. La palabra que una vez significó todo. Demasiado tarde, respondí. Tú elegiste. Esa noche, soñé con filetes sangrientos flotando en el Guadalquivir, y Carmen riendo desde la orilla. Desperté con una resolución nueva, no parar, pero redirigir. Contacté a un inspector de la Guardia Civil, un viejo conocido de la universidad. Tengo infos sobre deudas de Paco López. Posible lavado. Él mordió el anzuelo, ven mañana. Trae todo.
La reunión con la guardia fue tensa, oficina gris en el centro, olor a café rancio. Entregué copias de las cartas. Emails del tuerto. Esto podría ser grande, dijo el inspector Morales. Pero peligroso. ¿Segura? Asentí. Al salir, vi a Miguel vigilándome desde un coche. Mi pulso se aceleró. La venganza ya no era personal, era una bola de nieve. Javier me confrontó esa noche en casa. Fuiste a la policía. Estás loca. Gritamos hasta que los vecinos golpearon la pared. Tu madre es cómplice de criminales. Chillé. Él me abofeteó la primera vez. El ardor en mi mejilla fue como un despertar. Vete, susurré. Se fue, pero no sin decir, eres el cáncer de esta familia. Sola, contacté a Raúl. Únete a la demanda. Pero también a la investigación policial. Aceptó. Juntos, fuimos una fuerza imparable. Los medios captaron el viento, hijo secreto lidera cruzada contra legado criminal de padre. Carmen contraatacó con una entrevista lacrimógena en Canal Sur. Mi nuera me destruye por celos. ¿Celos? ¿De un filete? La opinión pública se dividió. Hashtags como justicia para Paco Besas verdad en Sevilla. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1EADN me visitaba en oleadas. Recordaba las risas de Javier en nuestra boda. El nacimiento de nuestro primer aborto espontáneo que Carmen minimizó como voluntad de Dios. Valía la pena, sí, porque el silencio me había comido viva. Pero el precio subía, amenazas anónimas en mi puerta. Para o muere. Instalé alarmas. Compré spray de pimienta. El clímax se gestaba. Luisa me avisó, el juez cita a Carmen la próxima semana. Prepárate para el infierno. Asentí, pero en el espejo, vi ojeras que no reconocía. La mujer que devolvía la mirada era una extraña, calculadora. Rota. Invencible. La citación judicial llegó como un rayo en cielo despejado, un sobreoficial en el buzón, sellado con el escudo de Andalucía. Doña Carmen López, requerida para declarar en causa por fraude y posible blanqueo. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, lo había orquestado todo, pero verlo real me aterrorizó. Llame a Luisa, y si retrocede, ella rió. Ya no hay vuelta atrás. La guardia tiene oídos en todas partes. Esa semana fue un purgatorio. Javier no respondía llamadas. Ana me bloqueó en WhatsApp con un mensaje final. Eres un monstruo. Solo Miguel, en un arrebato de pánico, me contactó para esto. Elena. Mamá está enferma. Le va a dar un infarto. Fingí preocupación. Dile que devuelva el dinero robado. Entonces paramos. Colgó, maldiciendo. Carmen, en su estilo, no se rindió sin pelear. Mandó a Lola, la única cuñada amigable, a mi piso con un pastel de manzana. Paz, Elena. Mamá quiere hablar. Entré en la trampa. Nos sentamos en la cocina, el pastel intacto entre nosotras. Sé que fuiste tú, dijo Lola, con voz temblorosa. Pero Carmen dice que Javier te engaña. Por eso lo haces, ¿verdad? El mundo se inclinó. ¿Engaña? ¿Con quién? Ella dudó. Con una colega de trabajo. Desde hace un año. El dolor fue un puñetazo. Imágenes, Javier en congresos de arquitectura. Noches tardías. Recordé los mensajes borrados. El perfume ajeno en su camisa. No era venganza contra Carmen, era contra mí misma por ser ciega. Pruebas, exigí. Voz quebrada. Lola sacó fotos de su teléfono, Javier besando a una morena en un bar de Madrid. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Vete, dije. Ella se fue, dejando el pastel como un insulto dulce. Llamé a Javier esa noche, a las 3 de la mañana. Infiel de mierda. ¿Cuánto tiempo? Silencio. Luego confesión entrecortada.
6 meses. Lo siento, Elena. Mamá me empujó. Dijo que no era suficiente. Suficiente. La palabra que definía mi vida en esa familia. Colgué. Y vomité en el baño hasta que el estómago ardió. El twist no era Raúl, era Javier. El traidor en mi propia cama. Al amanecer, tramé. No divorcio simple, destrucción total. Envié las fotos a Raúl, úsalas. Muestra que Javier sabía de las deudas y las encubrió. Él accedió, vengativo. La guardia allanó la casa de Carmen al día siguiente, agentes con chalecos antibalas irrumpiendo en Triana. Vecinos asomados a balcones. Encontraron cajas de documentos ocultos. Dinero en efectivo de dudosa procedencia. Carmen fue detenida en pijama. Gritando, es un error, Elena. Maldita seas, los medios se cebaron, matriarca sevillana arrestada, venganza familiar o justicia. Yo di una entrevista anónima a El Mundo. La verdad siempre sale. Aunque duela. Javier me llamó desde comisaría, nos has matado a todos. Respondí, vosotros me matasteis primero. El juicio preliminar fue un circo. En la sala del juzgado de Sevilla. Aire viciado y bancos duros. Carmen me miró con odio puro. Bruja, murmuró al pasar. Testifiqué con voz firme, detalles de las estafas, las cartas, las deudas mafiosas. Javier declaró después, pálido como un fantasma. No sabía nada. Mintió. Pero las fotos de su affair salieron a la luz cortesía de Lola, que cambió de bando por miedo. El juez levantó ceja, relación extramatrimonial, interesante. Fuera. La prensa acechaba. Escapó a un hotel en el centro. Pero el teléfono no paraba, mi madre. Histérica. Luisa. Celebrando. Raúl. Agradecido. Somos hermanos ahora, dijo. Hermanos en la ruina. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me golpeó fuerte esa noche. Bebí vino solo hasta emborracharme. Reviviendo recuerdos, nuestra luna de miel en las playas de Cádiz. Javier dibujando planos de nuestra casa soñada. ¿Todo mentiras? Lloré hasta el alba. Pero al secarme las lágrimas, supe, no pararía. La venganza era mi armadura. Miguel vino al día siguiente. Suplicante. La mafia amenaza. El tuerto quiere el piso. Ayúdanos. Rey. Paguen lo que deben. Me ofreció dinero, 10.000. Lo tomé. Pero grabé la oferta. Chantaje. Dijo. Justicia. Corregí. El clímax se acercaba, audiencia principal en 2 semanas. Carmen salió en libertad condicional, pero con grilletes electrónicos. Javier pidió divorcio por email, no puedo más. Firmé al instante. Libre, pero vacía. En las sombras, el tuerto acechaba. Una nota en mi puerta para el juego. O eres la próxima. Miedo real, por primera vez. Llamé a Morales, protección. Él asignó un coche patrulla. La bola de nieve rodaba cuesta abajo, y yo era el centro. La audiencia principal amaneció con un sol implacable que convertía las calles de Sevilla en un horno. Llegué al juzgado en taxi. Escoltada por un agente discreto, Morales había insistido tras la nota de amenaza. Mi traje negro, elegido para intimidar, se pegaba a la piel por el sudor nervioso. Dentro. La sala bullía, víctimas con rostros curtidos por años de pobreza. Abogados gesticulando. Y en el banquillo, Carmen, encogida pero con ojos de acero. Javier estaba a su lado, demacrado, sin mirarme. Raúl testificaba primero, Paco me abandonó, pero Carmen lo protegió. Merecemos justicia. Sus palabras fueron un mazazo. Carmen sollozó, pero yo vi el cálculo en su mirada, la viuda mártir. Cuando llegó mi turno, subí al estrado con piernas de plomo. Vi cómo esta familia se construía sobre mentiras, dije, voz resonando en el silencio.
Detallé las estafas, las falsificaciones, el hijo oculto. El juez, un hombre canoso de Jaén, anotaba furiosamente. ¿Y usted, señora Ruiz? ¿Qué motivación tenía para destapar esto? Dudé un segundo. Venganza personal, admití. Jadeos en la sala. Me excluyeron. Me humillaron. Pero la verdad trasciende eso. El abogado de Carmen saltó, sesgada. La testigo es nuera divorciada, motivada por rencor. Mostró las fotos del affair de Javier. Murmullos. Miré a mi ex esposo. Él bajó la cabeza. Relevante, concedió el juez, pero no invalida las pruebas. Carmen testificó después. Voz trémula, todo era por mis hijos. Elena nos destruyó por un capricho. Capricho. Un filete. El jurado, 6 hombres y 4 mujeres de clase media, intercambiaba miradas escépticas. El veredicto tardó horas que parecieron eternas. En el pasillo. Miguel me acorraló, si perdemos. El tuerto nos mata. Empujé su mano. Pajen. Javier se acercó. Voz ronca, por favor. Elena. Retira la demanda. Lo miré, viendo al hombre que amé. Nunca. El juez regresó, culpa aprobada. Indemnizaciones por 2 millones. Blanqueó a investigar. Carmen se desmayó. Caos. Fuera. Flechistegadores. Elena. ¿Es venganza o justicia? Gritaron. Ambas. Respondí. Y me fui en el coche patrulla. Victoria amarga. Esa noche. Celebré sola con una botella de manzanilla. Pero el teléfono sonó, Morales. El tuerto escapó. Vigilad vuestras espaldas. El pánico se instaló. Javier me llamó, vuelve a casa. Protegeré a mamá. Reí histérica. Tu casa ahora es un mausoleo. Pero el miedo unía, nos reunimos en un piso franco de La Guardia. Todos menos Lola, que huyó a Marbella. Carmen me miró, ganaste. ¿Feliz? Sacudí la cabeza. No. Solo justa. Allí, en esa sala impersonal con vistas al río, el verdadero twist explotó. Raúl confesó, no soy hijo de Paco. Lo inventé para vengarme de mi madre, que me abandonó. Silencio atónito. ¿Qué? Javier se levantó. Impostor. Raúl lloró, las cartas eran falsas, pero las deudas reales. Usé a Elena para exponerlo. Me sentí traicionada de nuevo. ¿Por qué yo? Porque eras la grieta en su armadura. Carmen rió. Maníaca. ¿Ves? Todo mentira. Pero Morales intervino, no cambia nada. Las pruebas de blanqueo son sólidas. El tuerto irrumpió entonces, puertas derribadas. Disparos. Caos. Javier me empujó al suelo. Un balazo rozó mi hombro. Gritos. Sangre. Carmen gritó, hijos míos. El agente abatía al matón. Pero el daño estaba hecho. En el hospital. Vendada y drogada. Javier veló mi cama. Lo siento todo. Susurré, yo también. Carmen visitó, cojeando por un esguince. Perdóname, Elena. Lágrimas genuinas. El filete. Fue crueldad. Temía perderlos. Abrase su fragilidad. Yo temía ser nada. La mafia fue desmantelada en redadas posteriores. Carmen pagó multas. Vendió el piso. Javier y yo intentamos reconstruir. Terapia en Granada. Pero las cicatrices quedaban, confianza rota, familia fracturada. Meses después, Sevilla parecía la misma, ferias con luces parpadeantes, el olor a churros en las mañanas. Pero para mí, todo había cambiado. El hombro cicatrizado dolía con la humedad. Recordatorio de balas y traiciones. Javier y yo nos mudamos a un piso modesto en el casco antiguo, lejos de Triana. Empecemos de cero, dijo él, en sesiones de terapia, donde llorábamos por el hijo que perdimos, por las mentiras que nos comimos. Yo asentí.
Pero el perdón era un filete frío, se digería lento. Carmen se convirtió en una sombra de sí misma. Vendió la casa familiar por una miseria, el piso de Paco embargado por deudas pendientes, y se mudó a un apartamento en las afueras, con Ana como enfermera improvisada. Miguel huyó a Valencia, trabajando en un taller, libre de vicios pero encadenado a la culpa. Raúl desapareció. Lo último que supe fue un email, gracias por ser mi catalizador. Ahora soy libre. Impostor o no, había destapado verdades que ninguno podíamos ignorar. Mi carrera floreció irónicamente. El escándalo me catapultó, un libro en gestación. Sangre en la mesa, crónicas de una familia rota. Con editorial interesada. Entrevistas en RTVE, donde conté mi historia sin filtros, el plato vacío como símbolo de exclusión. La venganza como catarsis. No soy heroína, dije a la cámara. Solo humana, empujada al límite. La audiencia empatizó, mujeres me escribían, me pasó lo mismo con mi suegra. Gracias por tu voz. Pero las noches eran duras. Pesadillas de El Tuerto, de platos flotando en sangre. Javier me abrazaba, estamos a salvo. Lo estábamos. La mafia andaluza se lamía heridas. Pero rumores de venganzas persistían. Una vez, un coche negro me siguió hasta casa. Morales lo disuadió con una sirena. Vive con cautela, aconsejó. El reencuentro familiar fue en Navidad, en un restaurante neutral en el Arenal. Carmen llegó con bastón, delgada como un espectro. He aprendido, dijo, sirviendo el entrante de ensalada para todos, por igual. No filetes, pescado a la plancha, símbolo de paz frágil. Brindamos con cava agrio. Por segundas oportunidades, propuso Javier. Yo callé, pero bebí. Conversamos de trivialidades, el nuevo trabajo de Ana como maestra, las fotos de los sobrinos en Disney. Pero bajo la superficie, corrientes, Carmen evitó mis ojos. Miguel tartamudeó excusas. Cuando llegó el postre tarta de Santiago, cortada equitativamente, Carmen me pasó el primer trozo. Para ti, Elena. De corazón. Lo comí, dulce y amargo a la vez. UIH símbolo 1 ADN, disipado, pero no olvidado. Javier y yo concebimos de nuevo ese invierno, un positivo que nos unió en terror y esperanza. No como ella, juramos, prometiendo una maternidad sin venenos. Pero en sesiones de terapia, desenterramos raíces, mi infancia en Córdoba, padre ausente por trabajo, madre luchando sola. Buscaba familia en la tuya, confesé. Él admitió, mamá me manipuló. Te vi como amenaza. Verdades desnudas, curando heridas abiertas. Un año después, el libro salió, bestseller en Andalucía, traducido al inglés. Carmen lo leyó en secreto. Me devolvió con nota, duro, pero justo. Perdóname. Lo hice. En una carta que quemé en el Guadalquivir. Raúl reapareció, viví en Portugal. Soy escritor ahora, gracias a ti. Risas compartidas por Zoom. La venganza, al final, no fue destrucción total, sino renacimiento forzado. Carmen murió 2 años más tarde, de un cáncer silencioso e irónico, como sus secretos. En el funeral, bajo lluvia torrencial en el cementerio de San Fernando, Javier me tomó la mano. Ella te quería, a su manera retorcida. Asentí. Y yo la odio, a mi manera perdonada. Hoy, con nuestro hijo correteando por el piso, sirvo cenas donde todos comen. No hay platos vacíos, solo risas genuinas. Pero en el cajón, guardo el tenedor de esa Pascua, recordatorio de que el hambre de dignidad puede devorar, pero también nutrir. Y si alguna sombra regresa, sé cómo blandirlo. Fin.